Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar del sistema digestivo. Entonces, las primeras ideas son, lo que vamos a hacer es partir tratando de entender un poco la organización anatómico-funcional, lo que ya hemos conversado, y es un repetido del inicio de otros sistemas. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema digestivo, vemos un mono como este, ¿no es cierto? En donde podemos reconocer estructuras como la boca, ¿no es cierto? Las glándulas salivares, el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano, acá aparece el hígado, la vesícula biliar, por acá el páncreas, del que hemos hablado en un contexto endocrino. Pero cuando uno mira este tubo, o sea, mira esto, uno ve un tubo, porque en realidad, ¿no es cierto?, un tubo que parte acá, cambia un poco de forma acá, pero sigue siendo el mismo tubo, y por acá en el intestino delgado cambia de forma, pero sigue siendo un tubo, y después el intestino grueso cambia de forma nuevamente, pero sigue siendo un tubo, y acá en el ano está la salida del tubo. Entonces, una de las cosas interesantes es que uno puede decir, entonces el sistema digestivo en realidad es como esto. Tengo acá el extremo oral, ¿no es cierto? Y acá tengo el extremo anal. Pero lo otro punto interesante y que aparece marcado acá en amarillo, ¿no es cierto?, es que el tubo digestivo tiene esto que se llaman esfínteres. ¿Alguien me podría definir lo que es un esfínter, por favor? Yo puedo ¿Qué? intentarlo. Para mí sería como una, un verdadero peaje, una barra, como una membrana protectora que puede ser controlado, no necesariamente como conscientemente, pero que tiene control, es una válvula. Exacto. La mejor definición en el fondo es que es una válvula. Eso sería lo más cercano. Ahora, eh, ¿cuál es ¿de qué están hechos esos esfínteres? Teo. Yo me imagino que debe ser algo como duro pero flexible, como tal vez cartílago, Mm, músculos. Músculo liso. músculo liso, ¿no es cierto? Y eso, entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que uno podría decir, perdón, acá yo tengo entonces, perdón, tengo, uy, ¿qué onda esta opción? Espérate, sorry. Entonces, tengo acá, ¿no es cierto?, el extremo oral, tengo acá el extremo anal, y acá tengo esfínteres, que son, en el fondo, llaves de paso, y tengo, ¿no es cierto?, el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico, estoy copiando los nombres del mono, el esfínter pilórico, tengo el esfínter iliocecal, que estaría acá, y tengo el esfínter anal, iliocecal y anal. Si fijan, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto de acá, usted puede decir, ya, pero ¿por qué el profe me está hablando de... ¿Por qué está gastando tanto tiempo en esto? Porque si ustedes entienden esta idea de que es un tubo que está separado por válvulas, el siguiente concepto que empieza a surgir es, ¿cuál es la consecuencia funcional de que hayan válvulas? ¿No es cierto? O llaves de paso. ¿Qué se le ocurre? Regular como que pasa y que baja y para dónde llega y en distintos Exacto, ¿no es tiempos. cierto? Exacto, regulación. Entonces puedo regular, no puedo regular la direccionalidad, ¿no es cierto? Porque si yo abro, primero, si el contenido viene de acá, ¿no es cierto? Si yo mantengo, por ejemplo, abro este esfínter de aquí, el esfínter esofágico superior, y dejo que el contenido entre acá, después, si lo cierro, puedo evitar que el contenido se devuelva, pero si abro el esofágico inferior, aquí, puedo hacer que pase. Entonces, uno de los conceptos importantes, voy a anotar acá, es, me permiten controlar la dirección. ¿Ya? ¿Cuál es el otro que dijiste tú? Fue regular cuándo.
Entonces me permiten controlar el tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sentido funcional puede tener eso? ¿Por qué evolucionaría un sistema que tiene válvulas que me permiten regular la direccionalidad y el tiempo del contenido de este tubo? ¿Qué se les ocurre? Quizás porque en cada parte del tubo te necesita como ocurrir la totalidad de un proceso antes de pasar al siguiente, entonces si no está regulado no ocurre todo lo que tiene que ocurrir ahí. Exacto. Entonces, el otro concepto importante que sale de esto es que los segmentos, miren, fíjense, los segmentos que se definen, voy a borrar esto acá, los segmentos que se definen en el tubo, voy a cambiar de color, vamos a cambiar a azul. Este segmento de acá, que sería el esófago, este segmento de acá, que sería el estómago, esto de acá, que sería el intestino delgado, y esto de acá, que sería el intestino grueso, cada uno de estos tiene que cumplir una función distinta, si no, no hace sentido, ¿no es cierto? Esta organización. Ahora, el otro punto importante es, ¿cuál es la función final del sistema digestivo? Absorber nutrientes. Absorber nutrientes. Yo diría que no, esa es la función del intestino delgado. ¿Digerir comida? No, esa es la función del estómago y el intestino delgado, ambos. Es un poco más arriba, ¿no es cierto? Se compone de los procesos de digestión y absorción, pero al final la función es poder sacar nutrientes de los organismos y sacar nutrientes de la comida y entregárselos al organismo. Esa es la función. Nicole por ahí dice, el catabolismo Nicole, es un concepto que se refiere a la capacidad de oxidar nutrientes y por lo tanto no se aplica acá. ¿Ya? Entonces, si nosotros ahora tratamos de agarrar este esquema y lo tratamos de poner un poco más ordenado, podemos ver esto nuevamente, ¿ok? Misma idea, tubo. Un tubo que tiene segmentos que están separados por esfínteres, ¿no es cierto? Acá en azul. El último quizá debería estar un poquito más corrido para acá, pero entienden la idea. ¿Ok? Entonces, tenemos este tubo con esfínteres. ¿Y cuál es la gracia entonces? Que la comida y el agua que entran por el extremo oral tienen que ser procesados para poder extraer los nutrientes necesarios para que el organismo sobreviva. Y los desechos se eliminan acá. Entonces, eso requiere de 3 procesos que aparecen ahí, 4 procesos en realidad. Motilidad, porque de alguna forma lo que yo como y lo que meto en mi boca tiene que moverse, físicamente tiene que moverse. Y este es un tubo que está hecho de músculo liso. ¿Ok? Por lo tanto, eso permite la motilidad. Lo otro es la digestión. ¿Quién me podría definir el proceso de digestión? ¿Quién tiene una idea? ¿Alguien me podría definir digestión? No sé si es tanto como una definición, pero al final la digestión lo que hace es degradar las cosas que llegan al estómago para poder descomponerlo en sus como moléculas más pequeñas y procesables por el intestino y los componentes siguientes. Perfecto. ¿No es cierto? Formalmente, esto está súper bien. Formalmente, uno diría que en el fondo la digestión es romper los nutrientes en unidades absorbibles, porque de alguna forma los nutrientes tienen que pasar de este tubo a la circulación. Entonces, si yo me como una manzana completa, claramente yo no puedo absorber la manzana como tal. ¿Se fijan? Entonces,
el otro proceso importante acá que hay es absorción. Y después, el otro que hay es secreción. Porque para poder generar los procesos de absorción y digestión, este sistema requiere que se secreten cosas desde el organismo al tubo. Vamos a hablar de esa forma, ¿ya? Entendiendo sí que el tubo digestivo es parte del organismo. Entonces, la idea acá está en que los nutrientes, ¿no es cierto?, que son consumidos en el extremo oral, van a pasar por este tubo, van a ser digeridos, van a ser absorbidos y van a pasar a lo que se llama la circulación portal, perdón, la circulación entérica, a la vena portal y van a llegar al hígado. Entonces, todos los nutrientes que yo consumo, primero pasan por el hígado y después pasan por sangre, llegan a la circulación venosa y de ahí, ¡fup!, dan la vuelta a la circulación mayor. ¿Ok? Entonces, los procesos básicos del sistema digestivo, o de hecho no los procesos básicos, yo diría que la función, vamos a anotar acá, la función son la digestión y absorción de nutrientes. Y para poder hacer eso, se requiere motilidad, digestión, absorción y secreción. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo se controlan estos procesos? Profe, ¿puede volver a la diapo anterior? Disculpa. Ahí las flechitas rojas que aparecen, no, esa. Las flechitas rojas que aparecen simbolizan absorción y las negras secreción, ¿o es al revés? Al revés. Fíjate, secreción en este caso es desde la roja es secreción. La roja es secreción. Sí. Ya. ¿Ok? Entonces la Secreción absorción es ya. Ok. la absorción es desde el tubo hacia la sangre. ¿Ya? Ok. Ok, entonces, ¿cómo se organiza el control de esto? Lo primero es que hay, obviamente, un control del sistema nervioso autónomo, que es lo que se está mostrando acá, ¿no es cierto? Hay vías sensoriales que llegan al cerebro, que pueden ir a centros como el hipotálamo, y después hay señales motoras que bajan, ¿no es cierto?, a través del sistema nervioso autónomo y que llegan y van a controlar el tubo digestivo. Pero la otra parte importante, que uno podría decir acá, esto sería, perdón, sistema nervioso autónomo, la otra parte importante es esta de acá, esto que se llama ENS, que es el sistema nervioso entérico, que es una colección de neuronas, que son casi tantas neuronas como en el cerebro, y que se organizan para regular de forma independiente del control del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, ¿verdad?, muchas funciones del tubo digestivo. Profe, ¿Sí? tengo una duda, pero es muy específica. Ok. Que ¿es en ese lugar donde se produce la serotonina? Que yo había escuchado que en el intestino es como la segunda parte donde más se produce serotonina. Sí, son en estas neuronas. Cool. ¿Ok? Entonces, tenemos estos dos sistemas de control. Entonces, las ideas básicas es que el sistema digestivo, su función es poder entregar nutrientes al organismo. Y eso requiere de estos 4 procesos: digestión, absorción, secreción y motilidad. Y por otro lado, el tubo digestivo completo tiene 2 sistemas de control neuronal: el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. ¿Ya? Esto es además de control hormonal. Nosotros, por un tema de tiempo, no vamos a entrar mucho en los mecanismos de regulación de la función digestiva. Nos vamos a quedar tratando de entender lo que vamos a hablar y vamos a llamar que es proceso digestivo. ¿Ya? Ok. ¿Qué hora es?
Sorry, que no tengo el reloj acá. ¿Alguien me puede decir la hora? 2 Las para las 9. 9. 2 para las 9. Ya, vamos a terminar con la parte 1, vamos a hacer un break de unos 5 o 10 minutos y ahí seguimos, ¿ok? Quedan 4 diapos. ¿Ya? Entonces, si nosotros volvemos a dibujar el tubo, y acá pongo el extremo oral, y acá pongo el extremo anal, ¿no es cierto? Yo puedo pensar en dos formas de entender la organización del tubo. Una es, ¿no es cierto?, mirándolo desde esta vista, ¿no es cierto? Y pensar, por ejemplo, bueno, cuáles son los determinantes que hacen que haya una direccionalidad en el flujo. Y la otra que puedo hacer es hacer un corte así, ¡pap!, en esta dirección. ¿Bien? Y cuando uno hace un corte en esta dirección para ver de qué está hecho el tubo, se ve una figura que es más o menos así. En donde aquí está, esta parte de acá sería el lumen, con una L ahí, y después hay varias capas hacia arriba, ¿ya? Y yo lo que quiero hacer acá es destacar un par, que serían el músculo circular, el músculo longitudinal, la mucosa y el epitelio. Vamos a partir por ahí. Entonces, el epitelio, ¿no es cierto? Los epitelios son superficies de intercambio. Eso ya de fisiología renal debería haber quedado bastante claro. Después viene esta parte de acá, que es la mucosa, que es un tejido que está entre el epitelio y el resto del tubo. Pero si ustedes se fijan, el siguiente punto que yo destaqué aquí, okay, tenemos el epitelio, tenemos la mucosa, después hay una capa de músculo acá, y después aquí hay un tejido de la submucosa, y que nadie entiende muy bien, y después vienen dos capas musculares. Una que es el músculo circular, que sería este de acá, ¿no es cierto? Y el músculo longitudinal. Entonces, la primera idea es que esta cuestión tiene dos capas de músculo. De hecho, 3 si uno cuenta el músculo de la mucosa. Y si ustedes se fijan, la organización de los músculos es perpendicular entre sí, u ortogonal. Eso también sería el otro nombre que podrían encontrar. ¿Ya? ¿Cómo se ve eso en esta figura? Si ustedes se fijan, el músculo longitudinal se ve como las típicas fibras musculares, ¿no es cierto? Para los que han cortado un trozo de carne, un trozo de pollo, esto se ve cuando uno lo corta, cuando se dice como cortar contra el grano. Mientras que la fibra circular corre en el sentido radial. Entonces, uno dice al tiro que, ¿cuál es la consecuencia funcional de que yo tenga? Si me pueden ver acá un momento. ¿Me están viendo en la cámara, no? Que no los veo a ustedes. Sí. ¿Cachai? ¿Cuál es la consecuencia de que yo tenga un tubo, o que vaya así, ¿no es cierto?, en el cual fibras musculares corren en esta dirección, pero además en esta? ¿Qué se les ocurre? Poder empujar y cerrar. Poder hacer, o sea, claro, si uno piensa y dice, estas fibras, las que van en esta dirección, al acortarse, van a hacer esto, ¿o no? Sí. Y estas otras van a hacer este movimiento. Esas son las que hacen como tipo válvula para que se vaya moviendo el Claro, polo. entonces, los esfínteres son organizaciones especiales dentro de... ¿Cachai? Pero igual se tiene que mover dentro de... O se mueve por fuerza nomás. Es que ahí no confundamos conceptos. En biología, ¿quién hace fuerza? ¿Quién ejerce fuerza? El esfínter. Ah, el músculo. O sea, el músculo. ¿Quién ejerce fuerza? Necesita tejido muscular. Puedes tener músculo cardíaco, puedes tener músculo liso, ¿no es cierto? Puedes tener músculo esquelético, ¿no es cierto? Pero la idea está en que el músculo que esté circular, al contraerse, va a tender a colapsar el tubo, y este otro va a tender a cortarlo. Y de alguna forma, esos dos movimientos tienen que generar la capacidad de motilidad que sea unidireccional, del extremo oral al extremo anal. ¿Ya? Entonces, si yo agarro estos conceptos, yo podría decir, ok, en la organización más básica de este tubo, para poder entenderla funcionalmente,
acá tengo el lumen. Aquí es donde está la comida. Y después tengo 3 capas. El epitelio, ¿no es cierto?, que es donde va a ocurrir el intercambio. Después tengo una mucosa y una submucosa que a nosotros en términos funcionales no nos importan tanto. Después tengo el músculo circular y longitudinal y después tengo una capa protectora que es la serosa. Bueno, resulta que uno podría decir, ya, ok, entonces estas capas de acá, las del músculo circular y longitudinal, son las que me van a dar el movimiento y van a permitir el peristaltismo y todas esas otras cosas de las que ya que ustedes probablemente han escuchado hablar y nosotros vamos a hablar en detalle. Pero el otro concepto importante es que la regulación del sistema nervioso simpático, parasimpático y sistema nervioso entérico es tanto sobre el músculo como sobre estas capas de acá. ¿Ya? Y cuando yo ahora, en vez de hacer un corte, ¿no es cierto?, en el tubo, de esta forma, lo hago así, veo esto. Misma organización, ¿ya? Pero ¿qué es lo que estoy viendo acá? Perdón. Sorry. Ahí sí. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Acá está la mucosa completa, acá está el epitelio. Estas son células ¿no es cierto?, donde ocurre el intercambio, que obviamente, no obviamente, pero en realidad como uno podría decir, si yo les digo que estas están unidas por gap junctions, eso no debería ser una gran sorpresa para ustedes. ¿Qué es lo interesante? Que dentro del epitelio se encuentran células que secretan distintas cosas. Se encuentran células endocrinas, células exocrinas y células que secretan mucus, ¿ya? La distribución de estas células no es igual en todo el estómago, ¿ya? Obviamente, las células que secretan mucus van a ser más importantes en el estómago, las células endocrinas van a ser más importantes en el tejido intestino delgado. Después acá tenemos, ¿no es cierto?, la serosa, acá tenemos la... nada que ver, pero tenemos el tejido de lámina propia, ¿no es cierto? Después acá tenemos la capa de la serosa muscular, submucosa, capas musculares, serosa. La serosa es este tejido protector que no está presente en todas las partes del intestino delgado, perdón, del tubo digestivo. Pero si ustedes se fijan, este mono de acá resalta 2 cosas importantes. Acá tenemos el músculo longitudinal y el músculo circular. Se fijan que ahora en este diagrama la forma en la que se muestran es distinto. En este de acá, el músculo longitudinal se veía como estas fibras musculares típicas y el circular se veía como estas líneas. Y acá es al revés. ¿Por qué? Porque cambié el sentido de corte. ¿Ya? Entonces, tenemos el tejido circular, tenemos el tejido longitudinal, pero esto además destaca estas 2 estructuras, que son plexos. Se llama el plexo de la submucosa y el plexo mientérico. Y estos plexos son cómo está organizado el sistema nervioso entérico. ¿Ya? Estas son las colecciones de neuronas que regulan de forma independiente del sistema nervioso central. Independiente entre comillas, ¿no es cierto? Voy a explicar por qué en un segundo. Las funciones del tubo digestivo. ¿Ok? Entonces tenemos el plexo de la submucosa, tenemos el plexo mientérico. Ahora, entonces sí, volvemos ahora a este otro diagrama acá. Uno podría decir, mira, en realidad está todo súper bien, excepto que el sistema nervioso entérico en realidad no está en el mismo nivel que el sistema nervioso simpático y parasimpático, sino que el sistema nervioso entérico es quien efectivamente regula los músculos y regula acá al epitelio y la submucosa, y del epitelio sale feedback que va y regula a su vez la función del sistema nervioso simpático parasimpático. Y es el sistema nervioso simpático parasimpático quien se conecta al sistema nervioso entérico, y es el sistema nervioso entérico quien ejerce la regulación. Entonces, la idea interesante acá es que si yo corto esto, todavía puedo mantener muchas funciones del sistema nervioso, del tubo digestivo, pero no las puedo mantener todas, porque hay algunas que requieren
coordinación del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ok? ¿Se entiende esa idea o no? ¿O hay algo que no haya quedado claro? Como que no puedo diferenciar aún el entérico, como que me confundí. ¿Es parte del simpático o es algo aparte? Es algo aparte. El sistema nervioso entérico se compone de estos plexos que están integrados en el tubo digestivo. El plexo de la submucosa y el plexo mientérico, ¿ok? Y el sistema nervioso simpático parasimpático termina en las neuronas postganglionares, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Tenemos neuronas pre y postganglionares, lo que es la diferencia es dónde están las sinapsis de los ganglios relativos al soma de las neuronas preganglionares. Esa era como la diferencia anatómica fundamental. Entonces, lo que ocurre acá es que, para precisar, esto de acá, esta flecha serían las neuronas postganglionares, tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático, que hacen sinapsis sobre neuronas del sistema nervioso entérico. ¿Ok? ¿Ahí sí? Sí. Sí, perfecto. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con esta imagen. Y los tubos principales, perdón, los tubos. Los puntos principales que agregamos son estos. El tubo digestivo tiene dos capas musculares, una capa circular y una capa longitudinal. ¿Ya? El sistema nervioso entérico tiene dos plexos que están integrados en el tubo digestivo, que son el plexo de la submucosa y el plexo mesentérico. Y este sistema nervioso entérico se integra con el sistema nervioso autónomo para regular la función del tubo digestivo. ¿Ok? Ya. Vamos a hacer una pausa acá de unos... ¿qué hora es? Son las 9:10, 9:20... Ya, hagamos una pausa de 10 minutos. ¿Ok? ¿Les parece? Ok. ¿O la hacemos más corta? ¿No? ¿10 minutos está bien? Ya. Sí. Ya. 10 minutos, ¿ok? 10 minutos volvemos.
Ahora, ¿estamos de vuelta? Ya. Sigamos. ¿Están ahí o no? Sí, Sí, profe. Sí, ya. Entonces, le voy a pedir, espérenme un segundo, antes de empezar. Perdón, al tiro. Un segundito. Germán, si estáis por ahí, ¿me podía avisar cuando queden 5 minutos para terminar? Por favor. Vale, Gracias. perfecto. Ya. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora de algunos, vamos a seguir hablando de conceptos básicos, retomando esta idea que fue la última, que conversamos, ¿no es cierto?, que era acerca de esta organización del tubo digestivo, en el cual el sistema nervioso entérico es quien ejerce la regulación directa sobre el epitelio, en el fondo, que es el tejido que nos interesa, ¿no es cierto?, donde ocurre el intercambio, donde ocurre secreción de hormonas para nivel local, donde hay aferentes nerviosos que van al sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, vamos a hablar un poco de esta, en el fondo de esta parte ahora, acá, ¿ya? Entonces, esta estructura que les estoy mostrando acá es básicamente un diagrama un poquito más realista de esta idea, ¿ya? De esta de acá. Si ustedes se fijan, están los mismos, como los mismos elementos. Tenemos el sistema nervioso simpático y parasimpático acá arriba, ¿no es cierto? El sistema simpático principalmente postgangliónico, este otro pregangliónico, ¿no es cierto? El parasimpático, eso corresponde con la estructura que habíamos visto antes. Y acá fíjense, el sistema nervioso simpático y parasimpático hacen sinapsis sobre el plexo mientérico y sobre el plexo de la submucosa. Y desde el epitelio hay neuronas sensoriales que mandan información hacia el sistema nervioso central o también que mandan información directamente hacia el sistema nervioso entérico. ¿Se fijan? Entonces, si yo corto esta vía de acá, estoy en el fondo eliminando la información sensorial que va a ir al final del día a regular el sistema nervioso, me falta café, sistema nervioso simpático y parasimpático, pero no las vías locales de señal, sensoriales, que son las que entregan información para la regulación del sistema nervioso entérico. ¿Estamos? Ahora. Profe, ¿puede repetir eso una última vez? Sí, fíjense acá en esta idea. Este sistema, ¿no es cierto?, tiene información sensorial que sale desde el epitelio, ¿no es cierto? Y acá tenemos, por ejemplo, esta neurona sensorial, que ¿a dónde va? A ganglios prevertebrales, a la columna vertebral y al tallo del sistema, al tallo cerebral, y esa información es la que se devuelve o se ocupa para regular la función del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Ok? Pero fíjate esta otra neurona de acá. Tiene un aferente que va hacia el sistema nervioso central, pero también que van hacia el sistema nervioso entérico. Entonces, si yo corto, lo que hiciera, si yo corto esta vía de información, efectivamente estoy bloqueando la información sensorial hacia el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ah, pero sigue funcionando. Pero sigue funcionando el sistema nervioso entérico, porque esta vía de información se mantiene. ¿Cachai? Perfecto. Ok. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué hacen estos plexos? ¿Qué funciones tienen estos plexos, el plexo mientérico y el plexo de la submucosa? Entonces, el plexo mientérico, que recibe inervación del sistema nervioso simpático y parasimpático, principalmente tiene que ver con el control de la motilidad. ¿Ok? Y entonces eso significa que estas neuronas de acá regulan al músculo circular longitudinal y al circular. Porque la motilidad en el sistema digestivo proviene de la
contracción coordinada del músculo circular y longitudinal. ¿Y qué hace el plexo de la submucosa? Tiene que ver principalmente con la regulación de la secreción intestinal y el flujo sanguíneo. Entonces, ¿dónde van a ir estas neuronas? A hacer sinapsis principalmente al epitelio, y voy a poner aquí epitelio. ¿Por qué? Porque los tubos, voy a poner aquí epitelio músculo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este epitelio, me estoy refiriendo a este de acá, al del tubo digestivo. Porque ahí es donde se secretan cosas al intestino, ¿no es cierto? El epitelio es la última barrera del tubo digestivo antes de llegar al lumen. Pero por otro lado, los vasos sanguíneos están compuestos de epitelios y músculo liso también. Entonces estas neuronas tienen que ir a hacer sinapsis y regular la acción de esos tejidos. ¿Ok? ¿Estamos? Por aquí bien, sí. Ya. ¿No hay ninguna otra pregunta? Ok, si no, seguimos. Entonces, si nosotros pensamos ahora en detalle un poquito en la inervación parasimpática, ¿ya? A nivel macro se ve lo que está aquí a la izquierda, ¿no es cierto? Tenemos los nervios vagales y los nervios pélvicos. Los nervios vagales, el nervio vago es el principal nervio organizador del sistema nervioso simpático, donde se juntan vías sensoriales, perdón, el sistema nervioso parasimpático, no, perdón, donde hay vías aferentes y eferentes. Las aferentes son las que llevan la información sensorial desde el tubo digestivo hacia el cerebro, y las eferentes son las neuronas pregangliónicas. ¿Ok? Entonces tenemos el nervio vagal, el nervio pélvico, ¿ya? Fíjense que el nervio vagal inerva desde el esófago hasta el intestino delgado y parte del intestino grueso, y el nervio pélvico es principalmente la parte distal del intestino grueso, ¿ya? Y el sistema, las neuronas parasimpáticas hacen sinapsis con células que están principalmente en el plexo mientérico. Esta figura de acá, voy a borrar el lápiz, nos decía que habían sinapsis del sistema nervioso parasimpático tanto en el plexo mientérico como en la submucosa. Esta figura de acá nos dice que son principalmente en el plexo mientérico. ¿Ok? Entonces, se hacen sinapsis acá, y estas neuronas sobre las que hacen sinapsis secretan acetilcolina u opéptidos. Y toda la vía de señalización en el fondo es acetilcolina o péptidos. Y en la mucosa, ¿qué se secreta? Acetilcolina o péptidos. ¿Se fijan? Entonces, a nivel de neurotransmisores, la activación del sistema nervioso parasimpático engancha neuronas del sistema nervioso autónomo que liberan acetilcolina o péptidos. ¿Ok? Por otro lado, el sistema nervioso simpático, la organización macro, la tenemos acá a la izquierda. ¿Ya? Tenemos la cadena de ganglios, tenemos ganglios prevertebrales acá, el celíaco, mesentérico inferior, mesentérico superior, el ganglio cervical superior, ¿no es cierto? Y cada uno de estos ganglios, en una organización muy propia del sistema nervioso simpático, se organizan de forma espacial, ¿no es cierto? El ganglio cervical superior va a esta zona superior del esófago, el ganglio celíaco va, ¿no es cierto?, a la parte distal del esófago y al estómago. Estoy mirando el gráfico, el mesentérico va al intestino delgado y la parte anterior del intestino grueso, y el mesentérico inferior va a la parte distal del intestino grueso. ¿Ok? Entonces esto es súper típico de una organización del sistema nervioso simpático, esta organización antero-posterior. Ahora, la gracia acá es que las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? Este diagrama nos dice que también hacen sinapsis en el plexo mientérico, ¿ya? Que es lo mismo que aparece acá. ¿Ok? ¿Se fijan? Neuronas postganglionares hacen sinapsis en el plexo mientérico. Esta figura nos decía que además hacían sinapsis en el plexo submucosa, y eso no se refleja tanto en esta figura, si ustedes se fijan. Pero hay una cosa interesante que aparece acá. Las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático liberan norepinefrina, ¿ya? Y liberan norepinefrina en neuronas del sistema nervioso entérico que a su vez liberan norepinefrina.
pero a su vez, estas neuronas simpáticas pueden ir a inervar directamente el músculo circular liso o la mucosa, liberando, ¿qué cosa? Norepinefrina. ¿Se fijan? Entonces, tenemos una organización del sistema nervioso parasimpático, en que se libera principalmente acetilcolina, y una del sistema nervioso simpático, en que mediante esta organización se libera principalmente norepinefrina. ¿Ok? Entonces, si uno tuviera que integrar estas figuras, diría, el sistema nervioso simpático, las neuronas postganglionares pueden hacer sinapsis en el plexo mientérico y en el de la submucosa, mientras que las del sistema nervioso parasimpático hacen principalmente sinapsis en el plexo mientérico. Pero ambos sistemas enganchan neuronas o hacen sinapsis con neuronas del sistema nervioso entérico. ¿Ya? Y eso activa neuronas, activa el sistema nervioso entérico, para poder liberar, en el caso del sistema nervioso simpático, norepinefrina, y en el caso del sistema nervioso parasimpático, acetilcolina. Entonces, por favor, no se vayan a confundir en eso. ¿Ya? Entonces, si yo agarro esta idea y la integro en este diagrama, yo podría decir, mira, entonces, la acetilcolina es liberada por el sistema nervioso parasimpático y la norepinefrina por el simpático. Entonces quiero que se fijen con atención en lo que aparece acá y quiero que me digan si estas flechitas que están aquí les hace sentido o no. Antes de terminar. O antes de continuar. ¿Les hace sentido o no esta idea? Que la acetilcolina active el músculo del tubo, pero disminuye la actividad de los esfínteres y que la norepinefrina tenga el efecto opuesto. Si aumenta el tubo, se abren los esfínteres para que siga pasando porque aumenta la motilidad, ¿no? Entonces sí haría sentido. Pero esa es la idea, ¿no? Claro, pero ahora pensemos un poco volvamos al ejemplo clásico donde sabemos que hay una activación del sistema nervioso simpático, que sería la respuesta en masa, ¿no es cierto? Una respuesta a estrés. ¿Qué ocurre en una respuesta a estrés? Esto lo hemos visto varias veces a lo largo del curso. Deja de digerir. ¿Perdón? Se detiene como la digestión. Perdón, no te entendí, Pablo. ¿No era eso? ¿Era una pregunta o estaba haciendo un comentario? No, estaba haciendo una pregunta. ¿Qué pasa? No era como que parabais de digerir tu comida porque necesitabais como concentrar tu energía en otra. Claro, ¿no es cierto? Si te está persiguiendo un león, no es el momento de ponerse a digerir nutrientes, es el momento de sacar, de activar, ¿no es cierto?, la liberación de cortisol para aumentar la glicemia y tratar de activar la función muscular. Entonces... Profe, entonces, ¿por qué las películas cuando la gente se asusta se orina? ¿Sabéis qué? Eso no está muy claro, yo lo busqué. ¿No se sabe por qué? No está tan claro por qué específicamente ocurre eso. Lo estuve mirando y no hay una respuesta del libro al respecto. Es todo lo que te puedo decir. No es tan... no, porque... Gracias. Eso. Ok, pero fíjense. Acá, entonces la norepinefrina tiene el efecto opuesto que uno podría pensar, ¿no es cierto?, que quería tener el sistema nervioso, la norepinefrina, porque disminuye la actividad del músculo liso, excepto en los esfínteres. ¿Se fijan? Entonces uno podría decir, a lo mejor estos de acá son receptores alfa de norepinéfrico, a lo mejor estos son beta, porque los alfa tendrían a ser inhibitorios y los beta excitatorios. ¿Ya? Pero la idea central es esta acción opuesta de la acetilcolina y la norepinefrina en la actividad del músculo circular y el músculo longitudinal. ¿Ya? Pero ojo, y en eso quiero recalcar, que hay una actividad inhibitoria acá de la norepinefrina sobre la función del sistema digestivo no significa que el músculo se relaje por completo, porque se contraen los esfínteres. ¿Ok? Y esto se puede integrar, ¿se acuerdan cuando en clase discutimos el ejemplo de cómo dependiendo del tipo de proteína G que podía enganchar el receptor muscarínico, se podían producir hiperpolarizaciones o depolarizaciones? Bueno, ese mismo concepto se aplica acá. ¿Cómo la acetilcolina es capaz de poder contraer partes del músculo del tubo y relajar otros? Probablemente porque los receptores muscarínicos
están acoplándose a distintos tipos de proteína G. Y de esa forma se produce esa regulación diferencial. Lo mismo acá, distintos tipos de receptores adrenérgicos. Entonces, la idea que agregamos acá, ¿no es cierto? La primera idea ya la hemos conversado harto. El tubo digestivo tiene control del sistema nervioso autónomo y entérico. La acetilcolina y la norepinefrina tienen efectos opuestos en función gastrointestinal. ¿Ya? Y estos neurotransmisores que son en el fondo gatillados desde el sistema nervioso parasimpático y simpático, es porque estos regulan interneuronas del sistema nervioso entérico, aunque vimos que el sistema nervioso simpático además puede regular directamente la contracción del músculo liso del tubo digestivo. ¿Ya? ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo vamos en tiempo? Bien, quedan 10 minutos para que sean las 9:50. Vamos a seguir avanzando un poquito. Entonces, si ya hablamos un poco acerca de la función del sistema nervioso simpático y parasimpático, ahora enfoquémonos en la función del sistema nervioso entérico. ¿Qué tipos de neuronas tiene y qué neurotransmisores o neuropéptidos se liberan? Y acá hay una tabla, ¿no es cierto? Ahí te la pueden ir a ver al Constanzo, de los distintos neurotransmisores y neuropéptidos que están asociados al sistema nervioso entérico. ¿Ok? Que incluyen, por ejemplo, el péptido intestinal vasoactivo, óxido nítrico, bombecina, opiáceos, neuropéptido I, sustancia P. ¿Ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, el péptido, el VIP, ¿no es cierto?, tiene que ver con... Perdón. Ahí sí. El VIP tiene que ver con relajación, ¿no es cierto? El óxido nítrico también, que es una función bien clásica del óxido nítrico, como un relajante. Por otro lado, ¿cachai? Este péptido liberador de gastrina va a liberar gastrina. ¿Qué es gastrina? Es una hormona del estómago. Después va a aparecer. Después tenemos acá opiáceos que tienen que ver con una contracción del músculo liso, neuropéptido I con relajación y la sustancia P con contracción. Entonces, cuando uno organiza esto para tratar de entenderlo, se queda con esta idea de que estos neuropéptidos de acá tienen que ver con la relajación del músculo liso y estos de acá tienen que ver con la contracción. Entonces lo que uno esperaría es que si uno empieza a pensar, pueda establecer una relación entre la acción de la norepinefrina y la acetilcolina y esto otro, dibujé al revés la flecha. Sorry, easy. Pensar en esto, ¿no es cierto? Que de alguna forma la acción de la acetilcolina tiene que estar coordinada con la de la sustancia P y el GRP, mientras que la norepinefrina debería de alguna forma estar coordinada con BIP, NO y NPY. En este sistema. ¿Ok? Y de hecho, lo que es interesante es que si ustedes se fijan acá, por ejemplo, para la sustancia P, la sustancia P aparece que es cosecretada con acetilcolina por neuronas del sistema nervioso entérico. Entonces, cuando hablamos acá de acetilcolina o péptidos, uno de esos péptidos es la sustancia P. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan, acá se vuelve a entrar este concepto que ya habíamos visto de que hay una acción rápida de neurotransmisores y una acción más lenta de neuropéptidos, que lo habíamos conversado en un minuto del sistema nervioso, cuando hablamos del sistema nervioso. Mismo concepto. ¿Ok? Entonces, si nosotros pensamos, decimos, ok, estas cosas son las que se secretan del sistema nervioso entérico. ¿Cómo se organizan estas neuronas? ¿Qué tipo de neuronas hay? Entonces, uno puede reconocer que hay neuronas efectoras, neuronas sensoriales, neuronas integradoras. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos neuronas sensoriales, que van a recoger información de mecano y quimiorreceptores. ¿No es cierto? Tenemos neuronas que van a ir a enganchar a células endocrinas, por lo tanto tendríamos neuronas neuroendocrinas, otras neuronas que van a ir a enganchar a células secretoras, y tenemos otras que son interneuronas. ¿Ya? Entonces, una de las clases de neuronas que son importantes de reconocer son estas que se llaman IPAN, que serían estas de acá, que son Intrinsic Primary Afferent Neurons. De ahí viene la sigla, y que son las que detectan el estado físico y fisiológico
de los órganos del tracto. Y acá me voy a detener un segundo, porque cuando uno habla de estado físico y fisiológico, es importante entender que una de las señales más importantes que indica que hay actividad en el sistema digestivo es la distensión del tubo. ¿Ya? Cuando uno empieza a comer, el estómago tiene que acomodarse para recibir el contenido extra. Cuando va pasando, en el fondo, quimo, ¿no es cierto?, a través del tubo digestivo se produce una dilatación. Toda esa es información sensorial. Y la neurona sensorial que detecta eso es la neurona IPAN. ¿Ok? Quedan Entonces, 5 minutos. perfecto. Ya. Vamos a ir terminando. Entonces, tenemos esta idea de que el sistema nervioso entérico tiene múltiples neurotransmisores y múltiples tipos neuronales, incluyendo las neuronas IPAN, ¿no es cierto?, que son estas neuronas sensoriales. ¿Ya? Ahora, lo otro que es interesante acá es si uno dice, ok, dentro de toda esta cuestión tenemos un montón de células endocrinas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hormonas son importantes en la regulación del sistema nervioso entérico? Y aquí nuevamente hay una tabla grandota. Esta tabla, ustedes la van a ir entendiendo a medida que la vayamos discutiendo. No quiero que se la aprendan de memoria, no es la intención. Quiero que la entiendan y después se la aprendan. ¿Ok? Entonces, cuando miren esta tabla, me interesa mucho más que se concentren en qué es lo que hace, cuál es el estímulo. El nombre viene después. ¿Ya? El sitio de secreción específico viene después. Lo primero es, ya, estamos, por ejemplo, la gastrina, es una hormona que está en el estómago, ya. ¿Y cuáles son los estímulos que tiene? Ya, esto de acá y esta es la consecuencia. ¿Ok? Esto no lo voy a explicar ahora porque lo vamos a ir viendo en detalle. La idea con la que quiero que se queden es que hay 4 hormonas, de las cuales nosotros vamos a hablar de 3 en detalle, que van a ser gastrina, CCK y secretina. ¿Ok? Y con eso terminamos por hoy día. Por hoy día en la mañana nos vemos a las 3:30 de la tarde. ¿Ya? Como les comenté, no vamos a hacer, en la tarde no vamos a hacer los 2 módulos porque no tenemos necesidad de hacerlo. Vamos a tratar de hacer 1 hora y media, un poquito menos, ¿sí? Para tratar de hacerlo un poco más livianito, aprovechando en el fondo que hemos ganado todo este tiempo. ¿Ok? Antes de terminar, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? No por ahora. ¿No por ahora? Yo tengo una duda con las neuronas IPAN. Ya. Que ya entendí que detectan la distinción del tubo, pero a nivel fisiológico también como niveles como de concentraciones de distintas sustancias. Son las Ah, ya. neuronas, son las neuronas sensoriales del sistema nervioso entérico. Ya, perfecto. ¿Ok? Esa es la idea. Gracias. ¿Ok? Ya, estamos entonces, pues. Nos vemos en la tarde. Cuídense. Adiós. Chao, chao. Chau.